Hola, ¿qué tal amigos de Visión con TIC? Bienvenidos al canal que te enseña a ver de otra manera. Hoy en nuestro segundo episodio del podcast Soñando con los ojos cerrados. Recuerden que el primer episodio fue la audiocolumna Los ciegos y la piratería, que la puedes ver aquí en el canal de YouTube. Y hoy venimos con un segundo episodio muy especial. Se trata de la historia de un amigo al cual aprecio enormemente, que se llama Dairo Vergara Serrano. Dairo nos cuenta su historia y nos relata cómo un joven con discapacidad visual originario de una zona rural acá en Colombia, en el departamento de Bolívar, logra convertirse en un universitario ya casi a punto de graduarse como trabajador social en la Universidad de Cartagena. Pero bueno, no les adelanto más, pasemos a la entrevista. Tómate un café, sírvete un chocolate y disfrutemos de esta maravillosa experiencia de vida de Dairo Vergara Serrano. Bueno, en esta oportunidad estamos conversando con Dairo Vergara, ¿cierto Dairo? Dairo Sí. Antonio Vergara, ¿qué? Serrano. Dairo Antonio Vergara Serrano. Él tiene discapacidad visual. Vamos a aprender un poquito de su historia o a conocer un poquito de su historia, cómo él ha enfrentado la discapacidad hasta convertirse en un trabajador social a puntico, ¿no, Dairo? Sí, estamos cerca. Estamos cerca ya de ser trabajadores sociales. Te falta un semestre, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces vamos a aprender un poquito o a conocer un poquito de la vida de Dairo Rivera aquí en Visión con TIC, en Obrigado. este formato, en este podcast Soñando con los ojos cerrados. Bien, Dairo, cuéntanos un poquito quién es Dairo Vergara. Bueno, Carlos, primero quiero darte gracias por invitarme a este espacio, por tenerme en cuenta, y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí, de compartir contigo y con todos los oyentes o los podcasteros que escuchan este Podcateros. Esa es una nueva palabra acuñada, podcateros, me gusta. Muy costeña esa palabra, podcateros. con todas las personas que se conectan y que están prestos a escuchar nuestras historias y conocer más sobre discapacidad visual. Dairo, cuéntanos un poquito cómo fue tu niñez como persona con discapacidad visual. Bueno, Carlos, mi niñez comenzó desde la luz hasta perder la vista. Mi historia comienza desde pequeño, cuando mi mamá se da cuenta que no veía porque buscaba la luz. Entonces ellos me llevan al médico. El médico general dice como que sí, al día hay que llevarlo a un oftalmólogo, porque la verdad es que al parecer el niño no ve. Entonces me traen a Cartagena. En Cartagena algunos médicos decían como que yo lo opero y no lo garantizo que vea. Entonces mi mamá pues no se atrevía. Entonces llegó uno que dijo que sí garantizaba que yo iba a ver. A ver, entiendo que tú naces y no hay ningún reporte extraño en tu nacimiento. Tú naciste con un reporte de visión normal, ¿no? Exacto. No, y digamos que en esos tiempos, estamos hablando del contexto rural. Me imagino que el médico tampoco al momento de nacer como que no se fijó en eso, me imagino. ¿Tú de dónde eres, Dairo? Del Guamo Bolívar. Del Guamo Bolívar. A los que nos escuchan de pronto en otros países o en otras ciudades de Colombia que no conocen, háblanos del Guamo. ¿Dónde está ubicado el Guamo? El Guamo queda en los Montes de María, queda en la zona norte, más Zona norte del departamento de Bolívar. de los ¿no? montes de Bolívar, sí, de Bolívar. Más tirando al centro, un poco es el norte, pero digamos norte-centro prácticamente. Ok. Un municipio de los Montes de María. Tiene más o menos 10.000 habitantes por ahí. Es un municipio bastante pequeño. Sí. Y digamos que en ese momento el Guamo siempre se ha caracterizado por tener corrijo, yo nací en San Juan. Tú naciste en San Juan, que es la cabecera municipal, ¿no? No, el Guamo es un municipio y San Juan también. Ah, ok. Pero los partos en ese momento creo que los trasladaban a San Juan.
Entonces, pero digamos que San Juan también es un área rural y me imagino que los médicos en ese momento no tuvieron en cuenta eso, que un niño pudiera nacer ciego. No sé qué pasó en ese momento, que no se dieron cuenta al momento. Mis papás se dieron cuenta a los meses, como al mes, 2 meses. Es decir, tú naces, los médicos no se dan cuenta cuando naces allí en el hospital de San Juan, departamento de Bolívar. Sí. Tu familia es del Guamo, un municipio cercano a San Juan. Y ellos se dan cuenta meses después, más o menos. ¿En qué tiempo después de tu nacimiento se dan cuenta ellos de que tú no podías ver? Como a los 2 meses por ahí. Como a los 2 meses. Sí. ¿Cómo se dan cuenta? Porque tú sabes que a los niños les hacen moriquetas, les colocan cascabelitos, cosas así. Y ellos veían que yo andaba con un desespero, que yo buscaba más la luz del foco y movía la cabeza a todos lados. Digamos que no respondías a los estímulos sí, que te hacían, ¿no? Sí, exacto, como de señas, sino que buscaba más como la luz, más que otra cosa. Estímulos más fuertes, sí, estímulos exacto. visuales más fuertes. Sí. Listo, entonces allí ellos te llevan al médico luego de que se dan cuenta de que algo pasaba con tus ojos. ¿Y qué pasa? ¿Qué dicen los médicos? El médico general, como te dije, él dijo como que no, el niño le pasa algo en la vista, lo mejor es que lo lleven al oftalmólogo, porque dice, sí, tiene problemas de visión, entonces llévenlo a un oftalmólogo, un especialista que lo revise. Entonces, como te dije, llegan acá, muchos, como creo que 2, dijeron como que no garantizaban que yo viera. En cambio, hubo uno como que dijo como, sí, yo lo opero, que él va a ver. Ok, entonces llegan acá a Cartagena y empiezan esa correría médica, ¿no? A ver quién te opera. Los médicos no se atreven hasta que llega uno. ¿Cuánto tiempo tenías? ¿Cuántos años tenías cuando este médico dijo, yo opero a Dairo? 7 meses. 7 meses. Sí. Y allí te operan, ¿y qué pasa? Digamos que yo vi un tiempo. Yo me acuerdo que ese fue el tiempo que yo vi. O sea, no me acuerdo que estaba bebé, pero ya cuando fui creciendo, yo crecí con vista en ese momento. Yo a los 5 o 6 años, yo entro incluso al colegio, entro a preescolar, que se llamaban, porque casi creo que muy poco. Entro al colegio, ando en la calle, pero siempre se tenía la característica que los ojos estaban un poco como saltones y bastante azules. E incluso otra de las cosas es que me echaban unas gotas, pero tú sabes que a veces las cosas se ponen como malas la situación, digámoslo, se pone mala. Se pone difícil. Se pone dura la cosa, sí. Entonces como que dejan de comprarme el tratamiento. Entonces en ese momento dejan de echarme el tratamiento. Y yo entro al colegio. Cuando entro al colegio, que empiezo a escribir, se empiezan a dar cuenta que la vista se empieza a forzar, que comienzo a ver los muñequitos más cerca de lo normal. O sea que cuando te opera este médico a los 7 meses, al parecer la cirugía fue exitosa en su momento, ¿no? Sí, funcionó. Lograste ver. Y nos dices que tus primeros 6 años de vida aproximadamente fueron con buena visión. Sí, exacto. Yo veía, o sea, yo me sentaba y me veía los muñequitos, la televisión, y empezaron a darse cuenta porque yo me acercaba como que mucho a la televisión ya. Como que la veía entre más cerca y eso. Entonces empezó un periodo donde las personas a tu alrededor, tus padres, tus docentes, se empezaron a dar cuenta que tu visión estaba cambiando. Sí, exacto. Empezaron a darse cuenta que me tropezaba. Entonces me llevan a un médico a Barranquilla en ese momento. Y bueno, me traen a Cartagena, pero cuando eso las EPS no, digamos que no tenían contrato en los hospitales acá. Al médico que me operó a ese tiempo, pues a los 7 meses me traen ese mismo médico y él dice como que acá no tiene contrato la EPS. Empezó la correría, pero no se pudo gestionar la remisión. Entonces me llevan a Barranquilla. Es decir, te llevan cuando se detectan este tema, te llevan al mismo médico que te operó cuando tenías 7 meses. Exacto. Pero no había contrato con la EPS. Sí, exacto. Él es Dairo Vergara Serrano, originario de San Juan. Del Guamo. Él es guamero. Nacido en el hospital de San Juan, pero guamero. Sí. Pero guamero. Está hoy con nosotros aquí en Visión con TIC, en este podcast de Visión con TIC, Soñando con los Ojos Cerrados. Y esta historia está
tremendamente interesante. Dairo crece con visión hasta cierta edad, pero algo pasó. Dairo, ¿qué pasó? Bueno, como te decía, tú sabes que los papás, con tal de que uno vea, lo llevan a la Conchinchina si es posible. Sí. Entonces me llevan a Barranquilla. En ese momento empiezan a hacer teletones. Incluso mi mamá va a Telecaribe pidiendo ayuda. Telecaribe, para los que no saben, es el canal regional de la zona Caribe acá en Colombia. Sí, perdón. Sí, me llevan al canal regional de acá. Entonces mi mamá pide ayuda. Entonces allí un médico se ofrece, no, yo lo opero. Entonces me llevan al hospital, la Autónoma del Caribe, creo que es la clínica, una clínica de Barranquilla. Sí. El médico dicen que me van a operar, que me van a colocar lentes intraoculares. ¿Qué edad tenías ahí, Dairo? 7 años. 7 años. ¿Y te operan finalmente o qué pasa? Sí, me operan. Ajá. Me operan. Yo me acuerdo muy poco de eso. Lo que sí me acuerdo es que fue traumática la operación, porque me acuerdo que me dolía mucho la cabeza después de la operación. El post fue bastante complejo, por eso me dolía la cabeza. A veces no dormía con los dolores de cabeza, me despertaba en la noche llorando. ¿Y la cirugía, digamos, tuvo un impacto en tu visión o no? Digamos que en ese año, pues al principio se pensaba que yo veía, o sea, como que veía. Luego ¿Tú no recuerdas cómo era? Sí, yo veía al principio, digamos que sí veía. Pero después otra vez mis papás empezaron a darse cuenta que yo me empezaba a tropezar, que me empezaba a llevar las cosas. Entonces ellos me llevan allá y ellos dicen como que la enfermedad volvió, que no sé qué. Entonces mi papá y mi mamá deciden traerme otra vez, hacer el esfuerzo y traerme al médico de acá de Cartagena. Todo esto que nos acabas de contar fue en Barranquilla. Sí, exacto. O sea, al ver que la cirugía no funcionó como se esperaba, te traen de vuelta a Cartagena. Sí, exacto. Incluso fue hasta en diciembre, fue prácticamente en Navidad todo. Entonces me traen acá. El médico ni siquiera me había quitado las gafas cuando le preguntó qué le hicieron a Dairo. Entonces le dice a mi mamá que en Barranquilla me abrieron y no me colocaron ningunos lentes oculares ni nada. ¿Por qué me abrieron? Y no me abrieron, o sea, la verdad, vulgarmente me abrieron, o sea, me hicieron la cirugía, pero no me hicieron nada al final. Es decir, te intervienen quirúrgicamente, te abren, es decir, te miran dentro del ojo, sí, pero no te colocaron el lente. Exacto, o sea, ¿qué pasó ahí? No sé. En realidad sí quisiera saber por qué qué pasó ahí. ¿Y nunca reclamaron, nunca fueron a la clínica? Mis papás en ese momento, pues, digamos que yo no los juzgo porque tú sabes que los papás intentan todo y se aturden. O sea, yo me coloco en el lugar de ellos y digo... Claro, tenía que ser una situación muy angustiante para ellos. Sí, exacto. De reclamar, no reclamaron. Entonces... Es decir, que quien se da cuenta que no tenías el lente fue el médico acá en Cartagena. Sí. Entonces, él le dice a mi mamá que yo por el ojo derecho perdí toda posibilidad de ver. Entonces dice, bueno, queda el ojo izquierdo, vamos a intentar salvárselo. Entonces comienza una serie de cirugías. Yo me acuerdo, a mí me operan días antes de Navidad. Una serie de cirugías bastante invasivas, digamos. Y yo creo que algún día hablé contigo de eso y te dije, una cirugía bastante invasiva. Sí. Entonces comienzan una serie de cirugías, me trasplantan la córnea. El trasplante de córnea es muy complejo. Entonces ya a los 2 meses la córnea va bien. Entonces el cuerpo la rechaza. Uh-huh. Se presenta una complicación, la córnea hay que quitarla. La córnea la quitan, colocan otra, limpian la pupila, el mismo proceso. Ya a los 3 meses otra vez la córnea se daña. E incluso mira, mis papás dormían conmigo en medio para que no me rascara los ojos, no me dejaban jugar con tierra. El proceso de la córnea es complejo. Llegó un tiempo que me encontraron hasta un coágulo de sangre en el ojo. También me operan de eso. Me colocan una válvula para la presión del ojo porque porque se nos olvidaba y se me olvidaba decirlo. Yo nací con glaucoma congénita. O sea, tu diagnóstico de base es glaucoma. Sí, glaucoma congénito, que es la presión del ojo que se sube
Entonces, y catarata congénita. Entonces lo que hacen ellos es colocar una válvula que merme o que baje la presión del ojo. Me colocan esa válvula y de ahí me hacen los distintos trasplantes de córnea. Me hacen 3 trasplantes de córnea, limpiezas en la pupila cada rato. Pero no funcionó. No funcionaba nada. Siempre lo mismo. Ya el último diagnóstico es que el médico le decía como que vamos a hacer una prueba de nervio óptico porque el nervio óptico no funciona. Mi papá y mi mamá en ese momento se secciona y mi papá, por ejemplo, mi papá fue el primero como que en tirar la toalla, como que decía, ¿para qué vamos a llevarlo si él no va a ver, que no sé qué? Y en un momento como que me dejaron de traer acá a Cartagena y... O sea, llega un momento en que ya tu familia dice, hombre, hemos invertido mucho esfuerzo en esto y no está dando resultado. Sí, incluso el médico le dice a mi mamá, yo le recomiendo que vayan buscando una escuela especial para él. Entonces ya mi mamá como que se decepciona, ya no me trae más y comienza ya empiezo a vivir como mi niñez, ya como niño ciego. Dairo, ¿y sentiste tú la transición de ver a no ver? Se siente, claro. ¿Qué recuerdas de eso? Digamos que yo cuento, bueno, sí sentí la transición, pero no me afectó tanto. Mira, a mí me dolía más por mi mamá, que lloraba, por mi familia, que incluso por mí. Porque digamos que sentí la transición, pero yo alguna vez pensaba, cuando me decían vas a quedar ciego, yo pensaba que iba a amanecer un día, que no iba a ver la oscuridad, o sea que el mundo iba a ser oscuro para mí. Y yo me empiezo a dar cuenta como que pues uno no ve, en realidad uno ve negro como piensa la gente. Entonces yo comienzo a vivir la vida como un niño ciego. No usaba bastón cuando eso. Sí es cierto que me daba duro porque, por ejemplo, uno siendo niño, uno quiere correr, quiere jugar con los otros compañeros, con los hermanos, con los amiguitos del barrio. Y pues uno no podía hacer eso porque, o sea, uno no puede hacer eso por la cuestión de que uno no ve, o sea, no van a jugar con uno de esa manera. Entonces sí me daba como que duro eso. Yo quería jugar con los niños. Eso sí me daba duro y me dan ganas de llorar y cosas así. Muy compleja esa situación en ese momento. ¿Tenías más o menos cuántos años en ese momento? Ya tenía, digamos, como 10, 11 años. 10, 11 años. Dairo, ¿cómo fue tu vida escolar? ¿Cómo era la vida escolar de un niño que está en una zona rural en el municipio del Guamo, departamento de Bolívar, en el norte de Bolívar? Niño que queda ciego. ¿Cómo fue esa escolaridad tuya? Bueno, Carlos, mi vida escolar, digamos que a mí siempre me interesó aprender. Yo me acuerdo que Señal Colombia daba muchos documentales. Yo no iba al colegio cuando eso. Y los escuchaba, y documentales sobre animales, sobre la naturaleza. Incluso me acuerdo que hay un libro de animales en mi casa que era como de mi hermano, no sé de quién era al fin, ni sé qué hizo ese libro. Ese libro tenía dibujos de animales y como que un primo mío, me acuerdo, y mi mamá, mi hermana, que era mayor que yo, que eso es otra cosa compleja, para la familia es muy complejo la discapacidad y para los hermanos más. Me leían como que el libro, incluso tenía una tía que me leía hasta la Biblia en ese momento. Digamos que mi escolaridad comienza cuando una fundación que se llama Casa del Niño, que ya ese nombre cambiaron de nombre. Esa fundación crea una aula inclusiva en el Guamo. A mí me meten allí, pero mi mamá yo decía que yo no quiero estar ahí. En ese momento, digamos que yo no me quería aceptar como persona con discapacidad. Yo decía, yo ahí no quiero estar, porque hay niños con Down, niños con... Y digamos como que no encajaban contigo. Exacto. No quería estar. Es decir, habían niños con otros tipos de discapacidad, sí, distinta a la visual. Sí, exacto. Cognitivo, porque había bastante discapacidades cognitivas. Y era como que yo no me hallaba ahí. No encontrabas tú ese lugar ahí. Sí, no me encontraba ahí. Yo decía, ¿yo cómo hablo con ellos? ¿Yo cómo hablo con ellos de cómo juego? Cosas así. Entonces, digamos como que yo más jugaba con los hermanos de ellos que los iban a buscar. Entonces,
cuando eso... estamos hablando, no es que sea discriminador, sino que o excluyente, sino que... Claro, era un niño sí, exacto, que tenía de pronto unas expectativas, en fin, claro que sí. Entonces, digamos que cuando me dicen que tengo que usar bastón, mi experiencia de bastón era que yo veía a los señores de los viejitos, por ejemplo, mi bisabuelo que iba a mi casa con un palito, y era el bastón. Yo decía, yo no voy a usar un bastón porque yo no soy un viejito, decía yo. O sea, cuando te mencionaban la palabra bastón, tú lo asociabas a la tercera edad. Exacto. ¿Y cómo te empiezas ya a adaptar a tu vida escolar, a estar en una escuela regular? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, como te dije, esos 5 años yo de primaria los hice ahí en esa aula inclusiva. En el aula con los chicos con otras discapacidades. Sí, exacto. Yo la hice ahí. Porque llegó un momento que me fui adaptando, la profesora me leía. Digamos que mi profesora en ese momento ya empezó a enseñarme braille con un punzón hecho hechizo prácticamente. ¿Un punzón qué, perdón? Hechizo, o sea, un punzón fabricado a mano. Ah, caramba. O sea, con un palo, un clavo y lo hizo un carpintero y con eso. O sea, ella en medio de lo que tenían en el pueblo buscó la manera de recrear o de construir un punzón para ti. Sí, exacto. Para los que no saben, el braille se escribe con una pizarra y un punzón, que es como un elemento de madera que tiene una punta roma para poder hacer las letras en el sistema braille. Sí, exacto. Entonces, digamos que esa fundación como que consiguió algunos libros en braille sobre la geografía de Colombia, sobre animales y digamos que... ¿Y quién te enseñaba el braille ahí? ¿La profe? Ella misma. O sea, ella fue a una capacitación y aprendió todo lo que pudo en braille y... Wow. Y prácticamente me enseñó con cartulina, con cartón paja. Con eso me enseñó el braille, me ponía a leer, a escribir en braille. Y digamos como que ahí estuve hasta que llegó un momento como habló con mi mamá y dijo, ya él no puede estar aquí, ya él cumple su ciclo aquí, ya aquí no le podemos enseñar más, tiene que ir a secundaria. Pero en ese momento en mi pueblo ocurrió un accidente, que fue un niño que en un accidente desafortunadamente falleció. Entonces mi mamá decía como que no, yo para allá no lo voy a mandar porque le hacen algo. O sea, ella tenía miedo de Sí, matricularte en la escuela regular ya para hacer secundaria. Sí, exacto, porque ya los otros niños lo van a molestar. Es que incluso esa aula inclusiva pasó mucho por la exclusión allá. Incluso los padres de familia decían que esos niños no podían estar en el colegio con esos niños, porque con niños normales decían ellos. E incluso profesores del mismo colegio. El mismo temor, ¿no? Sí, y el desconocimiento de la discapacidad. Como que decían como que se les iba a pegar la discapacidad a los niñitos, que le iban a pegar algo. O sea, eso fue un proceso bastante que una concejala, la primera dama de ese momento de turno, ella abogó por eso y ella dijo como que ellos van a estudiar aquí, de aquí no van a salir. Entonces... ¿Cuándo ya definitivamente te matriculan en la escuela regular para ser secundaria? La profesora empieza el proceso de pedagogía con mi mamá, como que él tiene que estar allá. Incluso ella me convence a mí como que tienes que estar... Entonces me empieza a contar como que mira que allá está... El hijo de ella estaba prácticamente en 9º. Y entonces me dice, allá está mi hijo, yo incluso puedo ir por allá. O sea, después de que no querías estar en la escuelita del aula especial, no te querías ir. Exacto. No quería irme de ahí. Entonces ella me decía como que sí, tienes que irte allá. Entonces empieza ese proceso de que hablar con los profesores de allá, de sensibilización. Y un director de grupo como que dijo, no, yo no voy para el salón donde estoy yo. Que me echaron para el salón más terrible, pero bueno. Pero me dijo como que colóquenlo en el salón, en mi salón, en que tengo bajo mi cargo, mi dirección de grupo. Sí. Entro allí. Entonces la profesora me decía, si un profesor te pregunta cómo haces tú las tareas, tú le dices que los exámenes los vas a hacer oral. Ella me explicó todo cómo tenía que defenderme esos primeros días. O sea, la profe del aula especial te entrenó. Sí, me dijo, si te preguntan esto, ¿cómo vas a hacer? Tienes que hacer esto. Tú dices que tú lo puedes hacer así. Y que digamos como que empezó así. Entonces, ¿estamos hablando de qué año más o menos, Dairo? 2012. Yo entré bastante tarde al colegio. 2012, ya. Oiga, esto es muchísimo antes de la expedición del famoso decreto 1421. O sea, desde mucho antes del 1421 ya se hacía inclusión en estos colegios. Sí. Entonces el profesor empezó como a... Yo me acuerdo que el profesor falleció ya, se llama Eduardo Sánchez. Él era profesor de biología. Él empezó conmigo y dijo, bueno, tú escuchas la clase... después que haga la clase yo te pregunto a ti y así hacemos los exámenes, que él hacía los exámenes tipo IFE,
selección múltiple. Entonces él me decía, yo te voy a evaluar lo mismo que ellos, pero tú vas a prestar atención a toda la clase, te vas a colocar con tus compañeros para que hagas los talleres y después yo te pregunto, sí. Y fue como que el primero que como que empezó con eso. Porque la profesora dijo, no, porque decían, no, él tiene que tomar dictados igual que los otros. Y la profesora fue y habló con ella y dijo como que no, él no puede tomar dictados en braille porque la fundación llegó un momento como me consiguió una pizarra y un punzón que sí eran ya originales, ¿no? Sí, de eso, incluso que la extraño, esa pizarra se me perdió, era de metal. Ajá. La propia. Ella dijo como que él puede llevar cartulina, pero tienen que tener en cuenta que él no va a escribir al ritmo de ustedes. Así a la misma velocidad. Sí, entonces, porque incluso ya no conocen ni la estemografía, ni grado 1, ni grado 2, sino el braille convencional. Claro. Exacto, entonces ella lo que hace es que me explica, habla con los profesores y comienza el proceso de sensibilización con los niñitos, porque muchos eran menores que yo. Tú entraste ya a sexto, ¿no? Sí. ¿Y tenías cuántos años? Tenía como 16 ya. Tenías 10, o sea, es lo que hoy en la escuela denominamos la extra edad. Sí, exacto. Estabas bien en la extra edad. Estaba viejo ya. Pero conté con la suerte que eran los contextos rurales y muchos de los colegios, digamos que los colegios, ¿cómo lo decimos para no sonar discriminatorio o clasista? Los colegios de estrato 1 y 2 muchas veces se da ese fenómeno de la estrada. Sí. Y un ejemplo, muchas veces en las escuelas, cuando ven al chico que está ya un poco pasadito de la edad, le cierran las puertas y están cerrando también las puertas a un futuro, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y allá habíamos varios, por distintas circunstancias, pero habíamos varios, incluso uno que era hasta mayor de edad y estaba en sexto, tenía como 18 y estaba en sexto. Imagínate. Pero fíjate que pasa algo muy extraño, a mí me pasó algo muy extraño, que yo me empecé a llevar mejor con los que se portaban mal, que estaban en esta edad, que con los, digamos, los buenos alumnos. Entonces comienza ese proceso y había otro que como ya empezó a salir un primo mío que yo le debo mucho, él me convidaba como que vamos para la calle, incluso yo cuando eso no usaba ni bastón, yo andaba con la gente agarrado del hombro o del brazo prácticamente. Sí. Fue de las cosas que me enseñaron ahí en el colegio. Entonces los amigos de que hasta en 11 de mi primo me iban a buscar ya como al salón y me iba como para los 11, para los décimos. Digamos, o sea, ahí ya te empezaste a sentir en otro ambiente, me imagino, exacto, ¿no? Sí, muy integrado, muy incluido, muy parte de... Sí, era como mi etapa de popularidad, porque como que todo el mundo me iba para los 11, yo pasaba en los 11, en 11, en décimo, y digamos como que pasaba era allá. Los descansos míos eran como por allá, no con mis compañeros de sexto. ¿Qué pasa cuando ya estás en décimo 11, que estás ya a punto de salir del colegio? Siempre cuando estamos en esta etapa de la vida nos preguntamos qué vamos a hacer. ¿Qué pasó en estos 2 últimos añitos? Bueno, te cuento que antes de eso, de las cosas bonitas que hicieron fue que en mi salón un profesor, ese profesor se llama Rafael, él hizo, bueno, vamos a buscarle una grabadora para que grabe las clases. Puede ser la ingeniera, tú grabas las clases y nosotros te preguntamos. Y de ahí prácticamente empezó, ese y el profesor de química, con ellos empecé como que ese proceso inclusivo de ellos que se ingeniaban, buscaban la estrategia para que tú estuvieras allí. Sí, exacto. ¿Hablas con esos profes todavía, Dairo? El profesor de química, por ejemplo, él falleció hace como en plena pandemia. Ah, él es Eduardo, que nos dice. Sí. Ajá. Que incluso él, te voy a decir que fue inclusivo hasta el punto de que en química es bien gráfica. Sí, claro que sí. Entonces y el profesor Rafael sí hablo todavía con él, me saluda por ahí. Incluso me dice como que cuándo vas al colegio y cosas así. Que le debo esa visita ya. Claro que sí, hablarle a los chicos de toda esta experiencia. Ajá, sí. Entonces ya en décimo, como te decía, la experiencia fue como que cómo va a ser para la IFE, cómo va a ser, yo decía yo cómo hago la IFE, yo cómo estudio. Y él, como te dije, ya en química se inventó la estrategia de que esa incluso la escuché después, pero ya él que la escuché, creo que es un manual de inclusión hace como 3 años, pero imagínate, en ese tiempo 2015, por allá él se lo inventó. Dairo, entonces, ¿qué vamos a hacer en el tablero? Yo te explico lo que está en el tablero, arriba, abajo, derecha, izquierda, la fórmula.
Entonces me decía, los radicales están a tal distancia, uno del otro. Y así hacía los ejercicios de química yo. ¿En el tablero? Sí. O sea, tú pasabas al tablero con marcador y todo. No, yo no pasaba. Yo lo que hacía es que él buscaba a alguien o lo hacía él mismo. Me decía, Dairo, mira, tenemos este ejercicio aquí, ayúdame a resolverlo, ¿cómo tengo que hacerlo? Entonces, y tú ibas dándole las indicaciones a él o al compañero para que los resolviera en el tablero. Exacto. Ok. Entonces, digamos que ahí... Y es cuando entra en juego ese momento que me pregunto, yo qué voy a estudiar, yo qué voy a hacer. El secretario de Educación de la alcaldía, que conocía a mi mamá, y él vino a la gobernación y le dijo a mi mamá, Carmen, mira, yo conozco a un señor que es ciego y trabaja en la gobernación. Yo le quité el número porque me acordé del hijo tuyo. Entonces él habló con él, empezamos a hacer contacto. Él me prestaba hasta los minutos, yo iba a la alcaldía y el señor Raimundo Ángel fue a Guamo y fue cuando me presentó la tecnología prácticamente. Él me presentó el computador. Nos dices que Raimundo Ángel te presenta la tecnología. ¿Cómo fue eso? Mira, él se tomó el trabajo de ir al Guamo, entonces lleva su computador, me presenta el computador. Yo incluso ya conocí al JAWS 2 años antes por Joana, que hace rehabilitación, Joana Ortiz. Sí. Pero digamos que como que quedó ahí, porque tú sabes que los programas muchas veces quedan allí, ¿no? Entonces, él sí me presenta el JAWS como tal. El JAWS, para los que no saben, es el software lector de pantalla que utilizamos las personas con discapacidad visual para interactuar con las computadoras. Y empieza entonces el señor Raimundo a ir al Guamo. Sí, a explicarme cómo se juega. Mira, las cosas, lo primero que me explico, me enseñó a jugar. Ni siquiera a estudiar, sino a jugar. A jugar, sí. Entonces me enseñó a leer prensa, a cómo leer un libro, me presentó los libros. Entonces de allí él va a mi casa y habla con mis papás y les dice, bueno, él les habló así conciso, tienen 2 posibilidades, o se quedan aquí sentada en una hamaca o le compran un computador para que él estudie y pueda seguir adelante. Así se los dijo. Sí. Entonces, digamos que entre mis tíos, mi hermano, porque digo, lo pueden pedir con la EPS o con la alcaldía, pero ustedes saben que eso se va a demorar. Claro. Entonces, porque incluso los computadores del colegio no dejaban instalar el lector de pantalla. Uh-huh. Entonces, digamos que hasta él incluso pone para vivir el computador. Lo compra, lo lleva, me lo instala y me empieza a enseñar. Que incluso era complejo porque internet, digamos que eso era 2016. Internet para ese tiempo, poco. Para allá, para la zona del Guamo. Sí, eso era en la alcaldía, en la biblioteca, y a veces iba la luz, a veces llovía. Entonces me presenta a la biblioteca para ciegos, me presenta las películas con audiodescripción, me enseña a leer libros, me pone a leer libros, me descarga libros y me empieza a leer, me presenta la lectura. O sea que el señor Raimundo te introduce en todo un mundo distinto, ¿no? Un mundo que tú no conocías. A uno le cambia la vida por completo. Entonces me dice, no, mira los celulares, me explica cómo funciona un celular. Entonces... Te enseña a ver con las TIC. Sí. Entonces de allí le explica a los profesores cómo van a hacer para las IFE. Que incluso pensábamos que las IFE yo no estaba registrado y después todo el mundo se dio cuenta y me dijo, usted vaya a las pruebas IFE, que si usted cumpla con ir, que si no le mandan el lector, pues ellos problema de ellos, pero usted cumpla con ir. Entonces ya él me manda, yo voy a las IFE, hago las IFE, saco unas buenas pruebas. Entonces ya de ahí comienza la preocupación como que yo qué voy a hacer. Entonces ya como me graduó me regalan mi primer teléfono, que fue un Samsung J2 Prime, que puede... ¿Te lo regala quién? Me lo regala mi familia. Ah, tu familia. Sí, están hasta créditos. Pero me regalan mi primer teléfono. Entonces, incluso él me enseña hasta usar el Facebook, como que los pelados, bueno, nosotros me empiezan a mandar solicitud a todo mundo. Entonces ya mis compañeros como ven con teléfono empiezan, bueno, mira, vamos a hacer las cosas, te explicamos cómo es. Digamos que yo aprendí a usar el teléfono con los que ven.
Qué curioso eso. Sí, entonces me empiezan a explicar cosas, ya me gradúo, entonces empieza yo le llamo la crisis existencial que tiene todo estudiante cuando termina el colegio. ¿Yo qué hago ahora? ¿Yo qué hago ahora? Es la pregunta que se hacía Dairo Vergara. Ya, ¿a los cuántos años, Dairo? Más o menos. Ya tenía 22, 23. 22, 23 años, recién graduado del colegio. ¿Yo qué hago ahora? ¿Para dónde cojo? ¿Y para dónde cogiste, Dairo? Bueno, comienza un trasegar conmigo porque el señor Raimundo me dice, no, tienes que... Me dice, el mejor centro es el crack, pero... Esto para rehabilitarte. Exacto, rehabilitación. Yo me gradué sin usar bastón. Yo estaba en la calle sin bastón. Yo prácticamente en el colegio andaba sin bastón. No como el que quisiera andar conmigo. Entonces comienza ese proceso. Digo, bueno, en Cartagena no tengo familia. Mi primera opción es Barranquilla. Voy a Barranquilla. Me dice voy a una fundación y la fundación me dice, no hay cupo, tienes que esperar que se abran cupos. Entonces el señor Raimundo me decía, pero tú no puedes esperar, tú tienes que buscar rehabilitación. O sea, señor Raimundo te animaba mucho, ¿no? Sí. Muy importante en tu vida, señor Raimundo. Sí, me decía, tú no puedes esperar. Y en un momento como que yo no sabía qué hacer porque mi hermano empezó a trabajar, no tenía quien me llevara a la rehabilitación en la fundación que me devuelvo para el Guamo. Y a mí, yo por pena ni siquiera llamo al señor Raimundo. Pero yo quedo con la duda, ¿yo qué hago ahora? Entonces, porque la gente me preguntaba, Dairo, ¿tú por qué no estudias? ¿Por qué no te vas a estudiar? Incluso en 11 los pelos me decían, pero Dairo, tú no vas a estudiar. Los mismos compañeros míos me dicen, Dairo, tú no vas a estudiar. Entonces, comienzo yo a andar a buscar cosas. Entonces, después llamo al señor Raimundo y me dice, bueno, Dairo, vengas a Cartagena y se baja en mi casa los días que tenga rehabilitación. Me pone en contacto con Johanna Ortiz en la casa de rehabilitación, orientación y movilidad, rehabilitación en Cartagena. Bueno, la que yo conozco. Sé que hay otra, pero no la conozco casi. Sí. En ese momento tenían contrato el crack con Fundación Rey. Yo cada 8 días venía a Cartagena a usar un bastón, a aprender cómo usar el bastón. Un contexto también totalmente nuevo para mí. Contexto, digamos, de la ruralidad a la ciudad. O sea, buses, sí, motos, ruido. Que entonces tú sabes que está con el concepto de que no, en la ciudad atracan, la ciudad es peligrosa. Entonces comienza ese contexto de aprender a usar el bastón. Para quienes no saben, el bastón es la herramienta que las personas ciegas utilizamos para hacer un desplazamiento autónomo. Entonces, Dairo, aprendes a usar el bastón aquí en Cartagena bajo la tutela de Johanna Ortiz. Sí, me empieza a enseñar. Y entonces me dice la primera vez que yo me acuerdo, no sé si me está extendiendo mucho, la primera de las primeras experiencias que tengo es que ella me dice, bueno, tienes que aprender a cruzar la calle, pide ayuda para cruzar. Yo me acuerdo que la persona que me ayuda a cruzar es un muchacho que vendía como frutas, pero tenía bastante el acento o la forma de expresarse, era como una persona, como acá le decimos en la costa coleto, se le dice chirrete, no se dice ñero, champetudo. Sí, exacto, el hablado. El man me decía, ñerda, mi tío, tienes que aprender. No, así, porque el man como vivía por ahí cerca de Fundación Río, trabajaba por ahí, él me decía como que ya conocía como que varios casos, y él me explicaba. Entonces yo me aturdí. Eso fue un cuento y él me decía, no, tienes que aprender, y el más ánimo. Y cuando uno dice que Dios le presenta a uno siempre personas buenas. Y quien menos cree uno es quien lo ayuda. Entonces de allí comienza ese proceso. Y entonces aprendes, ya te rehabilitas. ¿Y cómo decides entrar a la universidad? Porque Johanna me dice, tú vas, porque el señor Raimundo dice, su primera opción es la Universidad de Cartagena, que es pública. Entonces Johanna también me ayuda a buscar. Dice, vamos a buscarla en la universidad. Me lleva a la universidad, me empieza a enseñar el camino hacia el centro. Entonces averiguamos, en ese momento se han cerrado las inscripciones. Y bueno, esperemos para el otro año. Al año siguiente, ella otra vez está pendiente y me ayuda. Entonces ella me ayuda a inscribirme, me ayuda a pagar el PIN. Incluso los resultados me los busca ella. Y el día que me dan los resultados, ella me dice, mira, Dairo, pasaste. Y me llama temprano, me llama
como a las 7 de la mañana, 7:30. Dairo, mira, pasaste, acabo de buscar y pasaste a la universidad. ¿Y en qué carrera, Dairo? Trabajo social. ¿Y por qué decidiste, la pregunta, ¿no? De siempre, ¿por qué decidiste estudiar trabajo social? Te pongo una respuesta que da mucho. No, yo quería estudiar psicología. Sí lo pensé incluso en el colegio. Yo dije, yo quiero estudiar psicología, pero cuando me dicen, no, psicología en universidades privadas, yo dije, no, a mí no me da para estudiar ni para estar en una universidad privada. Y a menos que me gane, siempre lo paga, pero cuando me lo gane, y conocí el caso del señor Raimundo, entonces yo dije, bueno, yo puedo estudiar trabajo social. Que él es trabajador social, ¿no? El señor Raimundo. Sí, él es trabajador social, entonces yo dije, bueno, voy a estudiar trabajo social porque sí. Entonces me meto a ese mundo. Y en ese momento de la inscripción, del proceso de la inscripción, conozco a una persona también que me ayudó mucho, que es el señor Luis Carmona, que él hace pre-IFES, hace preuniversitarios. En ese momento hacía preuniversitarios aquí en la ciudad de Cartagena, sí, en Zaragozilla. Y él conocía a la hija del señor Raimundo, que ella también estudió en la de Cartagena. Entonces él le dice, bueno, porque él ya tuvo un caso de persona con discapacidad que estudió ahí. Entonces le dice, no, él es de Guamo, no, tráiganlo acá, que incluso si no tiene para los pasajes, yo lo doy para los pasajes. Entonces yo a él le debo mucho también, porque incluso me quedé en su casa por 15 días. Me iba a su casa por 15 días incluso para estar en el preuniversitario. Sí. Entonces cuando voy a estudiar, cuando yo paso, que él también como él averigua y se da cuenta que yo paso, me busca. Y Dairo, ¿tú dónde vas a vivir? Y yo le conté, no, y ahora el problema es que no tengo dónde quedarme. Mi problema, te quedas en la casa, con lo que se llama ayuda, y te quedas en la casa. Entonces ese primer semestre yo lo hago allí, entro a la universidad y... Vives en la casa del director del preuniversitario. Miren, esto es impresionante, cómo Dios va entretejiendo todas las cosas. Sí, entonces un contexto totalmente nuevo. Cuando yo vengo a la ciudad, pues otra vez me siento otra vez solo, porque ya dije, bueno, voy a pasarme 6 meses acá, no conocía a ninguno, y eso lleno de gente, porque prácticamente eso pasaba todo el día lleno. Entonces el contexto de aprender a bañarme rápido, de que ya, por ejemplo, no estaba mi mamá, que me decía, tienes que pararte a tal hora. Claro, un contexto de mayor autonomía y Exacto, mayor responsabilidad. De la alarma, que si por ejemplo, si la alarma no sonaba, yo sabía que me iba a coger el día, que iba a llegar tarde, de coger Transcaribe, de que estaba pendiente del Transcaribe no me pase. El Transcaribe, para los que no saben, es el sistema de transporte público aquí en Cartagena. Pero sí, el sistema de transporte masivo. Entonces, de que el bus no me pase, de que esto, lo otro. Entonces el contexto que comienza es nuevo, el contexto de escribir, de ser autónomo, de empezar a escribir, de hacer tareas, de tener más responsabilidades. El auge, ¿no? La demanda en la universidad, sí, a nivel de producción académica es muchísimo mayor. Sí, entonces incluso yo decía, bueno, ¿y con quién voy a andar en la universidad? Yo siempre en el colegio andaba, tenía a mis compañeros, y ahora... Entonces, como dices tú, Dios entreteje cosas. Me encontré compañeros muy buenos en ese momento. Entonces, me decían los profesores mucho, bueno, los textos están en físico. Entonces el señor Raimundo me decía, no, pero dile a quien que tú los escanees. En ese momento, hubo un tiempo que yo los escaneaba en una fotocopiadora, pero... que incluso el man le caía tan bien que incluso me decía, bueno, si me adivinas el billete, la sacas gratis. Entonces, eso fue y una compañera que yo una vez le escribí para pedirle un favor sobre una tarea. Entonces ella desde ahí empezó como a interesarse también, como que a recordarme las tareas, y en su casa tenía como fotocopiadora y escáner. Entonces ella me hacía el favor como de escanearme los textos, incluso hasta me leía en ese momento. Entonces ese fue un momento muy, muy bonito y muy de experimentar nuevas cosas. Y Dairo, ¿en qué estás ahorita? Bueno, ya yo prácticamente estoy en el proceso de prácticas académicas. Ya mi proceso de académico como tal en la universidad acaba, y ya comienza mi proceso de prácticas académicas. Que estás allá en San Juan, ¿no? Sí, claro. Yo por economía, por cercanía, dije, bueno, voy a buscar algo más cerca de mi casa. Intenté buscar en la alcaldía, que es donde hay, digamos, apoyo psicosocial, pero digamos que no quisieron contar conmigo, entonces no. ¿Estás ahora en San Juan? Sí, ¿En dónde? En un colegio, ¿no? Sí, en un mega colegio, en un colegio de San Juan.
ahí estás haciendo tus prácticas. ¿Y cuándo tomamos grado? ¿Cuándo es la celebración del grado? Se supondría que en diciembre, pero ahí sí no... Claro, el proceso propio de la tesis, del trabajo de grado. Sí, el trabajo de grado, que ya es complejo. Que también es un proceso complejo de práctica, porque mi preocupación era también cómo hago en mis prácticas. Que incluso lo hablaba contigo, tú me decías, no, tienes que salir acá al colegio, trata de salir al patio, de conocer a los chicos. Que tú me decías así, no sé. Claro. Entonces, el colegio es grande y me costó adaptarme, pero digamos que ya... tengo como... Uno empieza a hacer sus redes de apoyo, a conocer con qué cuenta, incluso con qué alumnos cuenta incluso. Entonces de allí como que comienza ese proceso de prácticas que es muy bonito también. La verdad es que es muy lindo también. Dairo, para ir cerrando esta entrevista maravillosa, 3 mensajes. Un primer mensaje a ese chico o esa chica que tiene discapacidad visual, que se encuentra de pronto en un pueblito lejos, de pronto sin muchas posibilidades aparentes para formarse, para estudiar. ¿Qué le dirías tú a ese chico o a esa chica que de pronto puede llegar a escuchar esta entrevista? El contexto rural es difícil, es complejo. Las posibilidades son menos que acá. Eso no hay que negarlo y no hay que mentirlo. Pero hay que tratar de buscar las maneras de escribir. Si eres un chico con discapacidad y que tienes un teléfono móvil, que conoces que personas con discapacidad, tratar de que esas personas sean tu primer contacto de crear una red de apoyo y buscar ese contacto con las instituciones de la ciudad, de tratar de buscar, de conocer y no rendirse. Hay que buscar las maneras. Uno no puede quedarse en, no, soy ciego, me quedo en la casa, me quedo en mi casa sentado. Uno tiene que tratar de buscar y de echar para adelante, porque ¿qué más vamos a hacer? Porque como el señor Raimundo alguna vez me dijo algo que es muy cierto. Él me decía, si uno se gana 5,000 pesos, uno va a tener la satisfacción de que esos 5,000 pesos se los ganó uno y se los podrá gastar en lo que quiera. Y no es fomentar el malgastar la plata, sino que tener la satisfacción de que que ese dinero lo produciste tú, Claro. de que eso lo estás produciendo tú con tu trabajo, con tu esfuerzo, nadie te lo está dando. Entonces eso, no quedarse sentado esperando, no porque uno está ciego no puede hacer cosas. Es complejo y es difícil porque hay muchas barreras que deben ser todavía, pero tratar de incluirse, de proyectarse con la discapacidad, como alguna vez lo hablamos. Entonces no quedarse en la casa sentado, sino buscar las maneras. Son complejas, pero hay que buscar esa forma de salir adelante. Un mensaje, Dairo, un segundo mensaje para los profes. De pronto profes que están recibiendo chicos con discapacidad y particularmente con discapacidad visual y dicen, ¿yo qué voy a hacer con este pelado? Si no me ve, ¿cómo le voy a enseñar? Mejor sáquenlo, llévenselo para otro lado. ¿Tú qué les dirías a ellos? Yo digo que el papel del profesor es muy importante y eso también motiva al chico con discapacidad. Hay muchas formas de aprender, no solamente aprender es viendo o escuchando. Hay muchas formas de aprender y los profesores tienen que interesarse en nosotros, en las personas con discapacidad. Yo le digo a los profesores que nosotros tenemos muchas capacidades, que es buscar la forma de que la información llegue a nosotros, pero que tenemos muchas capacidades y que podemos lograr muchas cosas. Entonces yo les digo que no se cohíban, que no se coloquen en ese papel de yo qué hago con él, yo qué voy a hacer ahora. Simplemente lo dejo pasar el año o lo tengo en mi salón para que pase el año y ya, sino que busquen la forma, que lean, que se informen, que ya están los PIAR, ya están las leyes, hay leyes que ya reglamentan la inclusión. Entonces hay muchas posibilidades. Si el profesor que yo les comentaba, que era de química, se inventó, y los profesores en mi colegio se inventaron esa alternativa, ¿por qué no ahora del 2012 que empecé el colegio hasta ahora 2024, donde la virtualidad ha avanzado bastante? Ya vamos en inteligencia artificial, sí, imagínate. Ya hay muchas posibilidades para que un chico con discapacidad visual o cualquier tipo de discapacidad pueda estar en un aula de clase. Así que Dairo,
mensaje para la familia. La familia es un apoyo muy fundamental para las personas con discapacidad. Nosotros necesitamos de nuestra familia. Es un impacto para ellos porque no lo tocamos mucho, pero por ejemplo los hermanos de uno crecen más rápido que uno. Pero también se trata de no sobreproteger, o sea, cuando sobreprotegen a un chico con discapacidad, lo que hacen es que le cortan también las alas. Entonces, sí, es cierto, obviamente hay que preocuparse porque por todos los hijos, por todos los miembros de la familia uno tiene que preocuparse, pero la autonomía, el apoyo de la familia, el comprender, el querer que uno salga adelante es muy importante. Y esa sobreprotección está, pero tratar de que esa sobreprotección no le corte las alas al chico con discapacidad, sino que sepan y conozcan la autonomía que uno tiene y qué uno puede hacer y qué no. Entonces, mi mamá, por ejemplo, en mi pueblo, la gente me pregunta, pero mira, mi mamá se llama Carmen, pero tu hijo anda por ahí, ¿cómo hace él? Y mi mamá, él anda por ahí, él sabe por dónde vaya. Entonces, es eso, que le den apoyo a sus hijos, que hay muchas formas de que una persona con discapacidad salga adelante. Tratar de buscar, de leer, ya está el internet. Prácticamente todo el mundo tiene un celular en su casa, así que pueden informarse sobre la discapacidad, sobre la autonomía, no sobreproteger. La sobreprotección no nos lleva a nada bueno. Entonces, dar ese apoyo y dar el apoyo para que tengamos esas alas para despegar y salir de nuestras casas. Y finalmente, yo dije que eran 3 mensajes, pero vamos a ponerle un cuarto. A las autoridades, al gobierno, ¿qué le dirías? Si tú tuvieras acá al presidente y a su gabinete, ¿qué le dirías? Pues yo le diría que la inclusión es fundamental y el apoyo a las personas con discapacidad es fundamental. Debería haber más recursos, más personal capacitado para manejar la discapacidad, para administrar la discapacidad. Yo conocí un computador prácticamente en 11 grado por el señor Raimundo, que prácticamente se interesó, pero digamos un niño con discapacidad visual desde primaria conoce un computador, ¿qué no podría hacer? Entonces lo mismo un chico sordo, un chico con discapacidades múltiples, si conoce las herramientas necesarias, hasta dónde no podría llegar. Entonces yo digo que es necesario el apoyo para las personas con discapacidad, que no es dinero que se va a perder, que incluso es un dinero que se va a aprovechar, porque créanme que cuando uno conoce las herramientas, uno se motiva por salir adelante, por crecer. Entonces les digo al gobierno, les digo a las autoridades públicas de este país, al gobierno, a las gobernaciones, que se interesen en la discapacidad, que no nos dejen como esos chicos que ay, qué bonito, que a pesar de todo está saliendo adelante, sino que busquen las herramientas para que los chicos con discapacidad salgan adelante y que los motiven, que ellos, y eso lo hablábamos tú y yo en estos días también, que falta mucha motivación también. Yo digo que también lo gubernamental también, perdón, se me lengua la traba, lo gubernamental también entra allí en esa motivación para que las personas con discapacidad podamos estudiar. Así es, Dairo. Muchas gracias, hombre, por aceptar la invitación aquí a Visión con TIC, a este podcast Soñando con los Ojos Cerrados. Gracias, de verdad, muy enriquecedora esta conversación. Gracias a ti por invitarme. A ustedes, gracias por estar ahí conectados. Los invitamos a suscribirse al canal y a compartir. Vamos a compartir esta historia maravillosa de Dairo para que pues aquellas personas que de repente necesitan escuchar este mensaje puedan edificarse, instruirse a través de esta plática maravillosa que hemos tenido con Dairo Vergara. Gracias y nos vemos en una próxima entrega de Visión con TIC, el canal que te enseña a ver de otra manera.